Hoy vamos a estar hablando de armonizarnos energéticamente a través de Sabio, ¿no? Un sistema de armonización bioenergético, y para ello nos visita Isidro Solórzano, que nos va a estar desarrollando este tema y contando de qué se trata. Isidro, buenas noches, gracias por acercarte al canal y bueno, a traernos esta información. Muy buenas noches. Sí, sabés que Sabio es una maravilla cuando uno va viviéndolo, descubriéndolo, y yo te diría más allá de una técnica, es una posibilidad de descubrimiento interno por un lado, y por otro lado la posibilidad de ayudar a gente de una manera muy simple y que para todos está, al alcance. Sabio es un sistema de armonización porque lo que hace es ordena la información de tal manera que cuando la vida fluye por esa información, todas las cosas empiezan a ser más simples, ¿no? Se simplifican. Parecería que cuando hay un bloqueo, la información está desordenada, y cuando uno puede ordenarla, ese fluir de la información es tan natural que la persona siente que su vida es más fácil. Tiene dos partes para poder aplicarlo. Una parte que es un testeo muscular, lo cual no es nuestro, no es propiamente de Sabio, sino que lo tomamos de otras técnicas. Bien. Y después sí, lo propio es la parte de la armonización. El testeo muscular, nosotros enseñamos más de 15 maneras distintas de testear. Puede ser con otra persona, con uno mismo, hay testeos mentales, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante del testeo es que en él nos apoyamos para recibir la información de tal manera que no quedamos atrapados por la imaginación nuestra, ¿no? Porque normalmente nosotros nos imaginamos un problema y entonces a partir de la imaginación queremos resolverlo. Bueno, acá el intelecto y la imaginación queda fuera, y entonces el testeo nos va orientando para que tengamos la certeza de que allí es donde está la desarmonía. Una vez que está ubicado el punto de la desarmonía, la persona necesita, encontrarse con algo que nosotros le llamamos estado neutro. El estado neutro es un estado sin juicio, ¿no? Donde desde ese estado sin juicio, nuestra conciencia entra en conexión con lo universal. Al entrar en conexión, entonces lo universal respeta mi orden. Y entonces, desde allí podemos dar una orden y es maravilloso lo que pasa. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, podemos armonizar a una persona, a un animal, a una planta, a todo lo que es vivo, ¿no? Claro. Nosotros nos sorprendemos muchas veces cuando, por ejemplo, hay un trámite, hay que hacer un trámite, ¿no? Y entonces, en Argentina los trámites siempre son engorrosos, siempre son largos, burocráticos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Uno armoniza el trámite y en ese proceso de armonización están incluidos todas las personas que participan en eso, ¿no? Entonces, el trámite empieza a fluir de una manera muy curiosa, porque es como que todo se vuelve más fácil. Más armonioso. Más armonioso, ¿no? Te puse el ejemplo de un trámite donde aparentemente no hay algo vivo, porque el trámite en sí, uno hace un trámite de papeles y aparentemente no hay algo vivo, pero están participando gente que sí está viva y que muchos de ellos están al servicio del trámite y que quisieran que todo eso funcione bien, ¿no? Entonces, cuando uno armoniza, lo que logra es que todo ese proceso pueda fluir naturalmente. Pero no solamente en eso, por ejemplo, en nuestras mascotas, ¿no? Yo armonizo la mascota mía, ¿no? Es maravilloso. Te cuento una anécdota. Un día estaba con mi señora y ella me dice, uy, fíjate que la perrita, mi perrita se llama Wifi. Wifi. Sí. Fíjate que Wifi no come, ¿no? Entonces la vi que se acercó al plato de la comida, lo olió, se dio vuelta, ¿no? Se fue.
pero ya hacía varias horas que no comía. Claro. Entonces me puse a armonizarla. Pero no pasaron 20 segundos que se dio vuelta, olió la comida y comió, ¿no? Entonces uno dice, qué curioso, porque habían pasado muchas horas, no comió, y una vez que uno da la orden, se produce eso. Otro ejemplo. En un pueblo cercano de acá, Bien. en un momento dado, estaban con peligros de inundación porque venía acercándose el agua al pueblo y ya estaba, digamos, casi tocando la circunvalación del pueblo. Entonces una señora pide armonización, pide que hagamos armonización, porque si no tenían que abandonar el pueblo. Claro. Y entonces mi señora me dice, uy, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, hacemos la armonización, pero no podemos hacer nada nosotros. Bueno, nosotros hicimos la armonización. No solamente nosotros, sino que también otras personas lo hicieron, porque eso se había pedido en un grupo. Bien. Y al día siguiente descubrieron que habían esclusas soladas. Se destrabaron las esclusas y se liberó el agua, ¿no? Claro. Y el martes, cuando me entero de eso, me quedo sorprendidísimo, porque uno dice, pero qué coincidencia, qué coincidencia, ¿no? Bueno, cuando uno va armonizando, no es que las cosas suceden de una manera milagrosa y fantástica, ¿no? Sino que siempre se presenta como, mirá, justo se da esto, ¿no? Por ejemplo, armonizo estacionar. Sí, que no encontramos nunca el lugar. Que nunca se encuentra el lugar. Y resulta que voy y encuentro un lugar muy cerca. Mira, esa experiencia la tuvimos en Buenos Aires. Una vez hicimos este curso en la ciudad de Buenos Aires y nosotros fuimos desprevenidos, no sabíamos que era tan difícil estacionar en ese lugar. Claro. Bueno, 5 cuadras antes de llegar, mi hija dice, uy, voy a armonizar para estacionar porque esto acá es imposible. Y bueno, empezó a armonizar. Cuando llegamos, se fue un auto justo del frente donde nosotros íbamos, ¿no? Mira, estas cosas uno las cuenta y parecería infantil, pero como si fuera un cuento de niño, ¿no? Bueno, lo que sucede es que cuando uno está en el estado neutro, uno empieza a conectarse con el niño interior, ¿no? Ese estado neutro me lleva a un estado de inocencia. Desde ese estado de inocencia, que es justamente uno de los puntos clave para poder armonizar, desde ese estado de inocencia, las cosas empiezan a suceder de una manera distinta. Cuando nosotros estamos marcando lo que debe ser, lo rígido, lo estricto, normalmente es como piedra, ¿no? Son dificultades que se nos van presentando. Pero también las creencias, en realidad el universo respeta nuestras creencias. Entonces, como el universo tiene un respeto muy grande por cada uno de nosotros, y como nosotros tenemos creencias equivocadas, entonces respeta esa creencia. Increíble, ¿no? Cuando uno va armonizando con el tiempo, se da cuenta que en realidad la dificultad que yo tenía era porque el universo me estaba respetando mi creencia. Lo que yo creía. ¿Sabes? Bueno, así nosotros podemos armonizar, por ejemplo, creencias en nuestra vida. Podemos armonizar las órdenes infantiles que recibimos y que hace que nosotros podamos tengamos que responder siempre de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son exageradamente fanáticos del orden, ¿no? Y cuando uno investiga en la vida de ellos, generalmente la mamá fue fanática del orden y generalmente la mamá de la mamá también lo fue, ¿no? Entonces llega un momento que eso no es un fluir en la vida. Parecería que el orden es lo correcto, pero en la búsqueda de lo correcto muchas veces terminamos en la rigidez por cumplir. Y esas personas, cuando viven así, siempre están en lo correcto, llega un momento que no pueden disfrutar de la vida, ¿no? Y entonces se dicen,
pero ¿por qué puede ser que esté tan irritable? ¿Por qué puede ser que esté tan triste? Y no se dan cuenta que toda su energía no está puesta en la creatividad, sino que está puesta en cumplir, ¿no? Claro. Ese hecho de tener que cumplir en realidad termina siendo una desarmonía. Cuando uno armoniza, esa persona empieza a descubrir por dónde es que viene el estado creativo, el estado donde yo me encuentro con la vida. En cambio, antes con lo que se encontraba era con el deber, era con la rigidez del padre, con la rigidez de la madre, y entonces tenía que cumplir con lo que debe ser. Con lo que debe ¿no es ser, cierto? claro. La vez pasada atendí a una maestra, yo soy médico, ¿sí? Y atendí a una maestra y resulta que me dice que ella no entendía cómo los chicos de ahora no cumplen con la tarea como ella cumplía cuando era chica. Claro. ¿No es cierto? Y entonces fuimos haciendo un razonamiento y vimos que en realidad ella estaba cumpliendo estrictamente lo que le decían los padres. Exacto. ¿No? Entonces, cuando fue a la escuela, en vez de ser la mamá quien le da la orden, es la maestra la que da la orden. O sea que la maestra pasó a ser la madre. ¿Sí? ¿Cómo? A ver. La maestra, sí. Ella antes le obedecía a la madre. Claro. Después la maestra toma el rol de la madre. Rol de claro, y fue ella que da las órdenes. Y es la que da la orden, claro, ¿no es cierto? Entonces seguía en eso tan correcto. Eso, ¿no? Bien. Entonces, ahora ella es la maestra, claro. Pero sigue actuando desde el lugar de niña que tenía antes. Y también tiene una directora infantil, que le da la orden. También una directora. Entonces, la directora pasa a ser la madre. Exacto. Pero ¿sabes lo curioso? Que también termina cumpliendo con los alumnos. Entonces, está como dependiendo de que los alumnos acepten su orden o no. Claro. ¿No? Claro. Entonces, llega un momento que cuando uno está desarmonizado, siempre le está buscando a la mamá o al papá o a quien fue esa autoridad que le daba seguridad cuando era chico, y uno la sigue buscando siempre. Cuando uno se armoniza, ¿qué pasa ahí? La persona empieza a encontrar que él mismo tiene que desarrollar la autoridad y tiene una creatividad, tiene una autoridad creativa. Esa autoridad creativa hace que la persona esté gestando su propia vida de instante en instante. En este momento lo estoy gestando. Y entonces, cuando uno lo va gestando de esta manera, la persona está viviendo en una creatividad continua, está continuamente, vive como un niño, no como algo infantil, claro, sino como un niño que se encuentra con la vida. Nuestra etapa más creativa es nuestra etapa de niño. Así es. Exacto. ¿No? Es cuando cuando vamos creando la realidad, nuestra realidad. Así es. ¿No? Y no solamente la realidad externa, sino que cuando niños nosotros creamos nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Cuando vamos creciendo. Cuando vamos creciendo, vamos creando nuestro cuerpo. Bueno, aquel que nuestro carácter, nuestra templanza o no. Eso es. Estamos en continuo movimiento y en constante expansión de niño y desde la creatividad y desde el crecimiento. Así es. Exacto. ¿No? Bueno, ese crecimiento puede ser armónico o desarmónico. Entonces, lo interesante es que uno puede orientar hacia la armonía los distintos procesos de vida. ¿Qué es necesario para armonizar? ¿Tenemos que ir a alguien que sepa armonizar? ¿Podemos cada uno aprender a armonizarnos? Sí, ¿sabes que armonizar situaciones? Sí, ¿sabes que toda persona puede pedir ser armonizado en una página web? Se llama www.sabio.com.ar. Y allí hay un lugar donde uno puede pedir la armonización gratuitamente. Bien. ¿No? Entonces uno escribe, da el nombre y dice qué es lo que quiere ser armonizado. Y listo, hay gente que están las 24 horas armonizando. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la persona vaya a una consulta, que eso no es gratuito. Exacto. Va a una consulta y se le hace una armonización. Pero ¿sabes qué? Es maravilloso cómo le muestra
cómo Sabio le va mostrando cómo es el proceso de desarmonía en su vida. Eso que yo te contaba de la maestra, ¿sí? Uno lo va viendo en distintas personas. Es algo más personalizado, porque Es más personalizado. En la página no obtenés la devolución. Exactamente. Sí, si bien armonizamos y se armoniza alguna situación concreta a lo mejor que solicitemos, pero no vamos a tener esa devolución para hacer nuestro cambio personal. Exactamente, para la toma de conciencia, digamos. Claro. En realidad los dos toman conciencia. Lo que pasa es que cuando alguien es armonizado y no sabe, no tiene un diálogo, esa toma de conciencia es muy lenta. Uno la nota, pero es lenta. Bien. En cambio, cuando está en el diálogo, es ahí, uno sale de la consulta y empiezo a ver procesos que se dan, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo me acuerdo de un caso de un gerente de una empresa que tenía 4 hermanos. De los 4 hermanos, él era el que económicamente estaba mejor. Claro. Pero ¿sabés qué? Era el único que no tenía casa, ¿no? Los 4 hermanos tenían casa, que estaban más limitados, Sí. pero él no podía tener casa. Qué bárbaro. Entonces, pregunto al testeo, Sí. pregunto si eso es desarmonía, y me dice que sí. Ajá. Y entonces preguntamos, ¿de dónde viene esa desarmonía? Y venía de antes del embarazo, o sea, de un tiempo, porque hay desarmonías que pueden venir de la infancia, otros que del parto, otros del embarazo, otros de antes del embarazo, y algunos de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Sí. Bueno, en este caso venía de antes del embarazo. Y entonces le pregunto yo si sabía él qué podía haber pasado con sus papis antes del embarazo. Ah, dice, no, abrió así los ojos porque es como que lo vio de golpe. Dice, no tenían casa. El mismo consultante lo ve. Lo vio él. Él lo O sea, ve. se dio cuenta inmediatamente. Claro. No tenían Eso casa. no tiene. ¿Sabes que se fueron a vivir a la casa de mi papá? Ujú. Me cuenta él. Sí. Pero dice, no se aguantaban la suegra con la nuera. Claro. No se aguantaban. Entonces se tuvieron que ir. Y se fueron a vivir a la casa de los padres de ella. Pero resulta que también empezó a haber tensión, Claro. y no podían seguir viviendo ahí. Entonces alquilaron, pero alquilaron una cosa tan fea Que no era un hogar. No era un hogar, Exacto. ¿no? Y ahí fue que donde queda embarazada, Ah, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y resulta que van a una casa donde era tanta la humedad que era... No se podía vivir ahí. Entonces decidieron dejarla la casa esa, a pesar de que habían gastado mucho, y se fueron a otra casita pequeñita, sí. y con muchas limitaciones, digamos, pero con la sensación de no tener casa, de no tener dónde Un lugar. apoyarse, ¿no? Exacto. Y ahí es donde se le programó a él el no poder concretar el hogar. Qué bárbaro. Bueno, se armoniza eso, Sí. y en poco tiempo concreto, porque no es que él no podía hacerlo, él los recursos económicos los tenía, ¿Los tenía? pero no lo podía realizar. No lo podía plasmar. Así es. Bueno, Energéticamente había un bloqueo importante que Así no le es. permitía a él concretar la adquisición de un hogar. así es, ¿no? Qué fantástico. Entonces, estas cosas uno dice, muchas veces uno lo hace depender, por ejemplo, del dinero que se puede realizar algo, pero no es solamente el dinero, son muchos los factores que están funcionando ahí, ¿no? Hay muchos programas que funcionan. Cuando uno los logra destrabar a esos programas, es lo mismo que cuando uno hace en la computadora, por ejemplo, si yo quiero usar una computadora, viene vacía, no Sí, tiene programa, no tiene por lo nada. tanto no puedo hacer nada. Hay que programarla. Hay que programarla. Si yo quiero escribir una carta, voy a tener que poner, por ejemplo, un programa para escritura. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Pero si yo quiero hacer cálculos matemáticos, tengo que poner otro programa que es de cálculos matemáticos, multiplicación, división, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo viene la necesidad, yo voy a utilizar determinados programas. Como venimos programados, vamos. Como venimos programados nosotros, Claro. entonces muchas veces usamos el programa equivocado, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos que vivir y usamos el programa del deber, como dijimos hace un rato. Claro. ¿No es cierto? De la obligación, de la obligatoriedad, del cumplir
más allá de lo que yo deseo o mi felicidad. Así es, ¿no es cierto? Entonces, claro, la persona no puede estar en un estado de conexión total con eso, ¿no? Uh-huh. Cuando uno armoniza, en realidad lo que está armonizando es la información, o sea, es como si yo sacara el programa, armonizo el programa ese y lo vuelvo a poner. Sí. Y entonces después viene lo energético, ¿sabes? Sí. Si la computadora, por ejemplo, tiene que tener la información primero y después la electricidad. Exacto. Porque no es suficiente con lo energético. No es suficiente con lo ¿sí? energético. Bueno, entonces en el ser humano es igual, ¿no? Cuando uno... Hay que tener información. Claro, cuando la información está correcta, todas las cosas son fáciles, son simples. Exacto. Son simples, ¿no? La cuestión es que podamos ir descubriendo cómo hacer para que eso sea simple. Qué maravilla. Y hoy hablabas del fluido de información. Sí. ¿Y cuál es esa información que fluye? Depende de cada situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínate que es un deportista, claro. Va a tener un tipo de información. Es un científico, va a tener otro tipo de información. Es un animal, va a tener otro tipo de información, ¿no? Entonces, pero no importa, vos no necesitas conocer la información. ¿Por qué? O sea, el que armoniza no necesita. ¿Por qué? Conocerlo. Porque lo que hace el que armoniza es testear. Claro. ¿No? Entonces, la información viene por el testeo, no por mi intelecto. Entonces, cuando yo testeo, la respuesta que me da el testeo es sí o no. Uh-huh. Entonces, toda la inteligencia está en cómo hago la pregunta. No sé, por ejemplo, puedo preguntar, ¿tu nombre es? Juan José. Juan José. Yo puedo preguntar, Juan, ¿está desarmonizado? ¿No? Y me dice, sí. Juan está desarmonizado, entonces vamos a armonizarlo. Bien. ¿No? Y entonces hay un protocolo donde uno sigue, y entonces, siguiendo el protocolo, fácilmente uno ubica dónde está la desarmonía. Esa desarmonía puede estar en lo corporal, puede estar en lo energético, puede estar en lo mental, puede estar en lo emocional, puede estar en lo espiritual. Y hay, digamos, 3 niveles más, que son magnético, esencial, cuántico, bien, donde puede estar en cualquiera de eso, ¿no? Claro. El testeo te indica dónde está. ¿Dónde está la desarmonía? Exacto. Entonces, cuando vos empezás a descubrir dónde está la desarmonía... Y puede haber desarmonía en varios lugares. Sí. Y puede haber dentro de un mismo lugar distintas desarmonías. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, cuando uno ubica eso, es como si fuera que la información queda expuesta para que nosotros, mediante la conciencia, mediante la toma de conciencia, se acomode. ¿No? Es increíble, porque cuando uno toma conciencia de eso, claro, inmediatamente se produce la corrección. Cuando tenemos la información, con esa información mismo ya se acomoda. Digamos. Ya empieza a acomodarse. Qué bien, qué fantástico. No, es increíble, ¿no? Las experiencias que tenemos son extraordinarias. Uh-huh. Y fíjate cómo el universo respeta la creencia. Te voy a contar una anécdota que nos sucedió con una chica que había hecho el curso. Sí. Cuando se hace el curso no es teórico, es muy práctico. Todo es práctico. Todo es práctica. Sí. Resulta que al final del curso se los reúne de a 2 personas y entonces se le pide que uno armonice al otro. Bien. ¿No? Entonces, una chica, se juntan 2 chicas para armonizarse y una de ellas dice, bueno, yo tengo miopía. Sí. Quiero que me armonice la miopía. ¿No? Entonces la otra empieza a testear y pregunta si tiene desarmonía por miopía. Y le da que no. Entonces raro. Nos llaman, claro, nos llaman porque está el diagnóstico y todo. Entonces cuando vamos, yo también pregunto, ¿tiene desarmonía por miopía? No. Entonces le pregunto, ¿qué sientes? Yo no veo claro lejos. ¿Tiene desarmonía de no ver claro lejos? Sí. ¿No? O sea,
en vez de estar utilizando la información, digamos, estructurada, Claro. estamos utilizando la información que me está marcando la persona misma. Bien. Entonces, armonizamos eso y mejoró un 90%, pero en pocas horas, mejoró muchísimo, ¿no? Bueno, cosas como esa nos están sucediendo continuamente. Qué maravilla. En ese caso, lo que había pasado era que no era miopía lo de ella. Claro. ¿No es Y se cierto? estaba tratando como miopía. Claro, exactamente. Entonces la creencia La creencia. hacía que buscaran en la miopía lo que no era miopía. era miopía. Y entonces, claro, el resultado era muy, muy flojo. Exacto. Y cualquiera, o sea, aparte, ¿podemos ir a hacer consulta por temas así puntuales o ir a hacer alguna armonización en general? Como decías, Sí. hoy que puede haber desarmonizado distintos sectores y distintos lugares y cada uno en distintas situaciones también. Sí. Sabes que es como si, imagínate una cámara, ¿no? Que puede hacer zoom y va y hace un zoom en un solo puntito, ¿no? Y en ese caso es muy puntual la armonización. Pero el zoom puede también alejar, puede alejar y hacer una armonización general, General del ¿no plano es cierto? general. Entonces, hay ciertas cosas que necesitan la armonización puntual, Bien. ¿no? A ver, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el vínculo, de nuevo, la suegra y la nuera. Bien. ¿No? Viene una nuera y te dice, no, sabes, mi suegra es imbancable, ¿no? Entonces, resulta que uno dice, si yo me dejo llevar por lo que me dice ella, entonces quiero armonizar a la suegra. Pero quizá la desarmonía está en cómo lo ve la nuera a la suegra, Claro. ¿no es cierto? Entonces tengo que Hay que preguntar. empezar a investigar y a ver. Entonces, el foco, en vez de que esté en todo lo general, tengo que poder ponerlo en el vínculo entre la nuera y la suegra, Bien. ¿no? Entonces, armonizo eso y suceden cosas Y maravillosas, todo empieza porque no es que la persona empieza a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Claro. Es muy curioso lo que pasa. Bien. Y no tomó remedio, no tomó medicamentos, solamente se dio una orden, y esa orden hace que estas cosas fluyan tan naturalmente. Qué maravilla. Vos sos médico. Sí. ¿Cómo llegás y empezar a incursionar en esta cuestión energética viniendo de la medicina tradicional? Sí, no, pero lo que pasa es que yo hago medicinas alternativas, ¿no? Medicina. Yo hago más de 20 técnicas distintas. Y como siempre estaba atento a qué técnicas hay, ¿A qué novedades? a qué novedades, un día fui a hacer un curso de par biomagnético, ¿no? Es muy interesante el par biomagnético. Ahí utilizan una sola forma de testeo, lo hacen en los pies. Sí. Y resulta que fui a aprender y ¿sabés que una enfermera que estaba aprendiendo eso viene y me dice, ¿me prestás los pies? Bueno, le presto, me siento en un sillón, Sí. le presto los pies y entonces ella dice, ay, dice, discúlpame, tengo que hacer un llamado telefónico. Vos sabés que hay una pacientita que está en Sí. terapia intensiva, ella era una enfermera de terapia intensiva, que tiene la glucemia muy alta. Qué raro, dije yo, primera vez que veía eso, Sí. ¿no? Porque la clínica estaba como a 15 cuadras de ahí. Claro. Entonces agarró el teléfono, llamó a la clínica y le dijo que por favor se fijen porque estaba mal la nena esa. 10 minutos después me vuelve a pedir, vuelve a fijarse cómo estaba la nena y dice, ya está bien, ¿no? Yo, ¿Cómo es eso? ¿cómo? Sí, tiene el internet incorporado, Claro. decía yo, ¿no? Te leía. O sea, con tus pies ella Ella podía podía ver. conectarse con la información que estaba a 15 cuadras, Wow. ¿no es cierto? Bueno, resulta que eso era un día sábado. Sí. El domingo yo estaba en mi casa, me quedo dando vuelta esa experiencia, Sí. me daba vuelta, me Sí, daba sí, vuelta, sí. me daba Me vuelta. imagino. Y viene mi hija y me dice, ¿qué te pasa? Porque me notaba que estaba raro. Le digo, le cuento la experiencia esta. Dice, eso es testeo muscular. ¿Y qué? ¿Vos sabés qué es testeo muscular? Sí, dice. Y me cuenta lo que, ¿no? Cómo es. Sí.
Y entonces empezamos a Sí, se testear conoce. todo, Ajá. ¿no? Empezamos a testear la comida, lo que Sí. comíamos, todo. Sí. Y un día se nos ocurre preguntar, ¿con esto se puede armonizar? Y responde sí, porque el testeo responde sí o no, responde sí. Bien. Y entonces, ¿cómo será para armonizar? Y durante 2 años nos reunimos toda la semana a ir investigando y logramos hacer una estructuración simple para que cualquier persona lo pueda aprender. Una vez que aprende testeo muscular, Claro. cualquier persona puede Puede aprender aprender a a armonizar. aplicar, a armonizar. Y así fue como comenzamos. Hermosa experiencia. Sí. Llegamos ya al final de este programa, no va a ser la última oportunidad, también vamos a estar encontrándonos seguro nuevamente en otras oportunidades. ¿Cómo no? Soy cualquier persona que necesite información. ¿Cómo se puede contactar eso? ¿La gente con vos? ¿Redes Eso sociales? es. Puede Celular. entrar en www.sabio.com.ar y allí hay Ahí una hay. página que está explicado todo. Y están los contactos como para Exacto. contactarlo. Y también pueden ver videos en YouTube, Bien. Sistema Sabio. Sistema Sabio. Y ahí también van a encontrar mucha información. Y aquí en Venado Tuerto vienen una vez por mes. Venimos una vez por mes. En este caso venimos como médicos a atender Ujú. en la calle... Intro. En Intro, en exactamente. Ahí de en Bettina Intro. Rosso, de calle Alem, que también estuvo 171, eso es. Exactamente. Muchísimas gracias. Muy bien, no, al contrario.